Buenos días, vamos a dar inicio con el curso con la materia de sistema endocrino. Mi nombre es Raúl Hernández, primero aquí estoy con ustedes, soy médico internista y voy a ser su profesor durante el transcurso de estas 4 o 5 semanas que tiene de duración el curso. Antes de empezar con la clase del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre la forma en la cual se va a evaluar la materia y también algunas generalidades sobre la forma en la cual se va a llevar a cabo el curso. Como ya saben, el curso se va a llevar de manera remota a través de Zoom. Las clases están siendo grabadas y van a estar a su disposición en un lapso aproximado de 24 a 48 horas después de terminar la clase en Canvas. Desde la página de inicio ustedes van a poder acceder a los videos de las clases que se están grabando justamente desde la parte inferior del lado derecho de la página de inicio, en donde dice sesiones anteriores. Ahí, cuando ustedes entran, van a encontrar esta página en la cual se van a ir subiendo cada una de las sesiones. Por ejemplo, ahí donde dice sesión 1, 5 de enero, pues ahí va a aparecer la sesión del día de hoy, 30 de junio, y junto con el enlace para que puedan ver el video en caso de que lo quieran revisar nuevamente. Otros puntos importantes sobre la materia son, primero, el libro base, el libro que vamos a estar utilizando, es el Greenspan de endocrinología. Este es un libro que pues puede resultar un poquito difícil en primer lugar, pero si están teniendo problemas para leer el Greenspan, siempre pueden recurrir a otros libros que también están disponibles para ustedes en la biblioteca digital, como lo son el Tórtora, el Gannon y el Guyton de Fisiología. Cualquiera de esos son libros bastante buenos para la materia, pero en general el libro base o el texto que vamos a estar utilizando como material principal para llevar esta materia es el Greenspan de endocrinología. Después, el método de evaluación, al igual que otras materias, esta también se va a evaluar tomando en cuenta el examen nacional. El examen nacional tiene un valor del 40% de su calificación final. El caso integrador tiene un valor del 30% de su calificación final. Este se les voy a entregar por ahí de semana 3 probablemente, para que tengan entre 1 a 2 semanas para resolverlo y entregarlo, pero ya más adelante les daré un poco más de información sobre el caso interno. Y el resto de su calificación está distribuido en otras actividades que también tienen el valor del 30%. Este 30% está distribuido en una infografía, de la cual ya pueden ver ahí lo que tienen que hacer en Canvas, en la sección de módulos, específicamente que ustedes entran a la parte de, creo que está en semana 4 si no me equivoco. Nada más ver. Está en semana. Aquí está, en semana 4 en donde dice infografía. Ahí van a encontrar los requerimientos para esta tarea, que es básicamente hacer una infografía sobre 3 disruptores endocrinos, que son los BPA, los estalatos y los PCBs, polifluorodifenilos. La pueden ir haciendo desde ahorita, pero la fecha de entrega para esta tarea es el domingo de semana 5, o sea, tienen prácticamente toda la duración del curso para hacer esta tarea. Y el otro 15, perdón, esta tiene un valor del 10% sobre su calificación, de estos 30 puntos, 10% son de la infografía, y los otros 20 son de los quizzes, que son quizzes quincenales. Esto quiere decir, al final de semana 2 y al final de semana 4 van a presentar estos quizzes que van a estar presentes ahí en Canvas, y estos cada uno tiene un valor del 10%. El quiz número 1 tiene preguntas de los temas que vayamos a ver o revisar durante el transcurso de estas 2 semanas iniciales, que son las generalidades del sistema endocrino, glándula hipófisis, hipotálamo y de glándula tiroides. Y el quiz número 2 va a tener preguntas sobre la glándula suprarrenal, la resistencia a la insulina y diabetes, y también sobre la función endocrina del tejido adiposo. Entonces, cada uno de ellos tiene aproximadamente entre 10 preguntas sobre estos temas y tiene un valor del 10%. Y es importante mencionar que los quizzes solamente se pueden presentar una vez. Esto quiere decir que una vez que abren el quiz, este tiene un límite de tiempo, y una vez que se cierra el quiz ya no es posible volver a abrirlo, ni es posible tampoco volver a presentar el quiz. Entonces, sí les recomiendo que cuando lo vayan a contestar lo hagan
pues en un ambiente cómodo, tranquilo y que tengan una buena señal de internet para evitar problemas con relación a la conectividad y que no se les vaya a apagar la computadora en el momento en el que están contestando el quiz y que pues, no vayan a obtener una mala calificación que les pueda afectar en su calificación final. Entonces, creo que eso es lo más importante sobre los puntos a abordar sobre el curso. La clase la doy yo. Yo soy el que se va a encargar de estar impartiendo todos los temas que abarcan. Se me olvidó mencionar nada más una cosa, el temario. Permítanme tantito, es importante. El temario lo van a encontrar aquí en módulos, nada más que viene un poco desorganizado. Aquí en sesiones en donde dice generalidades del sistema endocrino, sesión sincrónica 1, no, aquí no. Espera un tantito, porque aquí está. Es esto. No, es cierto, pero no tanto porque me lo movieron. No supe dónde lo dejaron. Si no, ahorita lo subo. Aquí está, lista de contenidos. No, aquí tampoco está. Tampoco. Achis. Aquí. Los capítulos dicen que en Canvas los usamos para estudiar. Creo que sí. Dame un segundito, ahorita te respondo. Nada más estoy buscando los contenidos porque no sé dónde me los dejaron. Aquí están. Aquí está. Donde dice situación problema uno, no sé por qué lo pusieron ahí, pero ahí están los contenidos que vamos a revisar durante el transcurso de esta primera semana. Más tarde les subo un documento con todos los contenidos en un archivo de Word para que lo puedan revisar, pero lo pusieron aquí por alguna razón, en donde dice módulos, entran al apartado de módulos y luego se van a situación problema uno. Y ahí en donde dice situación problema uno, en la parte de abajo de la página van a encontrar los contenidos y los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, en esta clase o en esta sesión vamos a revisar definición de hormona, receptor, segundo mensajero. Vamos a conocer la definición de hormona, receptor y segundo mensajero, la clasificación química de las hormonas y las generalidades de las hormonas. En la siguiente clase vamos a ver las hormonas hipofisiarias e hipotalámicas y ya la siguiente semana vamos a empezar con el tema de hormonas tiroideas. Glándula suprarrenal es el tema de la semana 3 y finalmente en semana 4 es bueno, no está aquí, creo que está acá en donde dice situación problema 2, probablemente. Mm, mm, Bueno, ahorita lo busco, pero nada más les voy a subir el documento de Word porque esto estaba medio revuelto aquí como lo organizaron en Canvas. Pero en general, estos son los temas desde la semana 1 hasta la semana 3. Faltan aquí nada más los temas de semana 4, pero se los voy a poner en el archivo en Canvas. Todos estos temas están en el Greenspan, específicamente el capítulo, honestamente no me acuerdo, porque son un montón de capítulos del Greenspan, pero si ustedes buscan en el índice, por ejemplo, en los primeros temas que vamos a revisar el día de hoy, las generalidades del sistema endocrino, si no mal recuerdo, es el primer capítulo. Y pueden buscar ahí en el índice el tema específico de definición del sistema endocrino, definición de hormona, receptor, segundo mensajero. Y ya los temas de glándula tiroides, glándula suprarrenal e hipotálamo hipófisis vienen más adelante. Si en Canvas dice, háganle caso a Canvas, pero en general pues tienen que buscar específicamente el capítulo en el libro, ¿verdad? Pero todo viene en el Greenspan. Y en el caso de los otros libros, pues pueden revisar. Pero pues bueno, ya es cosa de ustedes de que busquen específicamente los capítulos que vienen ahí en el Greenspan, que no deberían de tener ningún problema para encontrarlos. Bueno, nada más era eso lo que me faltó de mencionar. Y entonces ahora sí, volviendo a las clases, como ya les mencioné, las clases las doy yo. Estas
pueden interrumpirme y pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran al momento de estar impartiendo la clase. Pueden utilizar los métodos de Zoom. Zoom te da la opción de que escribas ahí en el chat. También puedes levantar la mano, pero en el hipotético caso de que a lo mejor no me dé cuenta porque estoy escribiendo acá en el pizarrón, pues pueden abrir directamente su micrófono e interrumpirme. No me voy a enojar, no me voy a molestar. Pueden interrumpir todas las veces que quieran, hacer todas las preguntas que ustedes deseen. La idea es justamente que hagan preguntas para que no se queden con dudas y que no haya ningún conflicto para entender los temas que vamos a ver más adelante, sobre todo porque los temas que vamos a ver esta primera semana son fundamentales para entender lo que vamos a ver las siguientes semanas. Entonces, si están teniendo problemas para entender algunos conceptos ahorita, pues probablemente van a tener problemas para entender los conceptos que vamos a ver las siguientes semanas. Entonces, tengan la confianza de que pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. No hay preguntas tontas, no hay malas preguntas. Pueden hacer todas expresen todas las dudas que ustedes tengan para que puedan comprender mejor cada uno de los conceptos que se van a evaluar posteriormente en el examen y en el caso integral. Entonces, si no hay ninguna otra duda sobre la forma en la cual se va a llevar a cabo el curso, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades del sistema endocrino y lo primero que tenemos que hacer es conocer la definición del sistema endocrino. El sistema endocrino es una rama de la fisiología que se encarga del estudio de la forma en la cual los diferentes órganos y tejidos, o más bien las células de nuestro cuerpo, se comunican entre sí a través de un grupo de moléculas o un grupo de sustancias que reciben el nombre de hormonas. Estas hormonas son mensajeros químicos que pueden estar compuestos por diferentes tipos de moléculas, de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante, y que tienen como función excitar o estimular. De hecho, la palabra hormona viene de una palabra griega que significa excitar o estimular, justamente porque las hormonas tienen como función producir un efecto en un órgano, célula o tejido determinado o especializado, y esa hormona normalmente se produce o se secreta por otro órgano o célula, y es la forma en la cual se comunican, o una de las muchas formas en las cuales se comunican las células de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener algunos órganos endocrinos que tienen como función principal la de la producción de hormonas, y al mismo tiempo hay otros órganos que, aunque no tienen como función principal la producción de hormonas, pueden producir como función secundaria estas sustancias. Entonces, el sistema endocrino es este sistema o esta rama de la fisiología que se encarga de estudiar a estas moléculas. Es una rama de la fisiología que estudia los mecanismos de comunicación por las hormonas que mantienen la homeostasis. Y las funciones del sistema endocrino son muy variadas. Las funciones de este sistema las podemos generalizar, porque de nuevo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de los sistemas de los cuales vamos a hablar, pero en general podemos hablar sobre el balance hídrico, que quiere decir mantener el balance de la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo, el balance iónico. Esto quiere decir controlar la cantidad de iones que hay en nuestro cuerpo, particularmente los más importantes, como lo son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, el fósforo, el bicarbonato y otras moléculas que tienen que tener o mantenerse en un rango muy específico en nuestra sangre o en el interior de nuestras células para que los procesos celulares se lleven a cabo de manera correcta. También podemos mencionar aquí el desarrollo de características sexuales, tanto masculinas y femeninas, la respuesta al estrés, la coordinación de respuestas
hemodinámicas. Esto quiere decir incrementar o disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar o disminuir la presión arterial. Esto obviamente dependiendo del contexto de una persona, la situación en la cual se encuentre, puede incrementar o disminuir la fuerza y la velocidad a la cual está latiendo el corazón, puede incrementar o disminuir la presión arterial y también otras funciones como la frecuencia respiratoria, la velocidad a la cual se está moviendo el tracto digestivo o a la cual están avanzando los alimentos a través del tracto digestivo. También coordina la secreción de algunas sustancias desde otro tipo de glándulas, que son las glándulas exocrinas, pero ahorita vamos a hablar sobre la diferencia entre estas dos. Entonces, en general, aquí estoy mencionando nada más una muy breve ejemplo o algunos ejemplos de las muchas funciones que tiene el sistema endocrino, porque en general hablar de todas las funciones que tiene este sistema nos llevaría probablemente toda la clase y no es el punto en este momento. Vamos a ir viendo cada una de las funciones conforme veamos o revisemos cada uno de los sistemas. Por ejemplo, cuando lleguemos al tema de glándula tiroides y hormonas tiroideas, vamos a revisar las funciones de las hormonas tiroideas en cada uno de los órganos y tejidos. Cuando hablemos del cortisol, vamos a revisar cuáles son las principales funciones del cortisol en los diferentes órganos y tejidos, y así sucesivamente con cada uno de estos órganos y sistemas endocrinos. El sistema endocrino está compuesto por un grupo de órganos que reciben también el nombre de glándulas endocrinas. Las glándulas pueden ser de dos tipos. En nuestro cuerpo vamos a tener dos tipos de glándulas y nosotros en este momento nos vamos a enfocar solamente en un tipo de glándula. Las glándulas, de nuevo, pueden ser de dos tipos. Pueden ser glándulas endocrinas y hay también, glándulas exocrinas. La diferencia entre estas dos radica en que las glándulas endocrinas, como por ejemplo la glándula tiroides, están compuestas por un grupo de células que se encargan de producir algún tipo de hormona, en este caso, en el ejemplo de la glándula tiroides, hormonas tiroideas, y liberan directamente estos componentes o estas hormonas hacia la circulación. Esto quiere decir que las células que forman la glándula, en este caso la glándula tiroides, producen la hormona o sintetizan la hormona y liberan esa hormona que acaban de sintetizar o que acaban de producir directamente hacia el torrente circulatorio, o sea, hacia la sangre. Entonces, la glándula tiroides, en este caso el folículo tiroideo, del cual vamos a hablar después, produce la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, y las libera directamente hacia el torrente circulatorio. Y esto diferencia a las glándulas endocrinas de las exocrinas, porque las glándulas exocrinas normalmente tienen conductos que les permiten liberar el contenido de esta glándula hacia el exterior o hacia la parte externa de nuestro cuerpo, o sea, hacia el ambiente. Y hay muchos tipos de glándulas exocrinas, de las cuales de nuevo nosotros no vamos a hablar. Las revisan en otra materia, como por ejemplo el sistema digestivo, o en otras materias en las cuales revisan, por ejemplo, la piel. Entre las glándulas exocrinas, pues hay un montón de ejemplos también. Las glándulas salivales que se encuentran en nuestra boca y que se encargan de la producción de saliva. La saliva es un producto de estas glándulas exocrinas y la saliva se mueve a través de conductos que expulsan el contenido de las glándulas, en este caso hacia el interior de la boca. Y la función de la saliva, ya saben ustedes que tiene como propósito ayudar a la digestión, a la mezcla primero de los alimentos y finalmente a la digestión de los mismos para que puedan ser absorbidos con mayor facilidad. Pero hay otro tipo de glándulas endocrinas, por ejemplo, las glándulas sebáceas, las glándulas que se encargan de producir el sebo que producimos a través de nuestra piel y que les da esa apariencia grasosa a ciertas áreas de nuestro cuerpo. También hay otras glándulas exocrinas que están adentro de nuestro cuerpo propiamente, como por ejemplo el páncreas. El páncreas, 99% de todo su tejido es tejido exocrino. Y el páncreas, obviamente, aparte de producir insulina, glucagón y hormonas que se encargan del control de la glucosa, también tiene funciones para la digestión de los alimentos a través de la producción de la lipasa pancreática, de la amilasa, la tripsina, que se encargan de la degradación de lípidos y proteínas y carbohidratos también. Entonces, eso es lo que diferencia estos dos tipos de glándulas. Glándulas endocrinas son básicamente órganos que se encargan de producir hormonas y esas hormonas
no se liberan hacia el exterior del cuerpo, se liberan directamente hacia la circulación, mientras que las glándulas exocrinas no producen hormonas, sino que producen otras sustancias que se van a liberar hacia el exterior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la saliva no es una glándula, no es una hormona, es una sustancia que producen las glándulas exocrinas. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de glándulas. Ahora, vamos a revisar casi todas las glándulas que forman parte del sistema endocrino, como por ejemplo la glándula tiroides, la glándula hipófisis y el hipotálamo. Y vamos a hablar brevemente también sobre otros tejidos que, aunque su función principal no es la de producir hormonas, las producen de manera secundaria. Entre las glándulas endocrinas, de las cuales vamos a hablar en este curso, que se encuentra el hipotálamo, aunque obviamente el hipotálamo también tiene otras funciones, la hipófisis, que vamos a revisar en la siguiente clase, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal, y los ovarios y los túbulos. Cada una de estas glándulas se encarga de producir diferentes tipos de hormonas, como por ejemplo, pueden producir más de una hormona. En algunos casos, como por ejemplo en el hipotálamo y en el hipófisis, se producen varios tipos de hormonas al mismo tiempo. El hipotálamo produce muchas hormonas, produce por ejemplo CRH, produce TRH, GNRH, también produce GHIH, GHRH. Todas esas hormonas las vamos a ver en la siguiente clase. La hipófisis también produce muchas hormonas, produce por ejemplo la ACTH, la TSH, la prolactina, la GH y la LH y la FSH. De esas hormonas también vamos a hablar en la siguiente clase. La glándula tiroides produce hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. La glándula paratiroides produce una hormona que se llama hormona paratiroidea, de la cual no vamos a hablar en este curso. Esa hormona se encarga de la regulación del calcio, y eso lo ven en otra materia. Para los fines de este curso solamente tenemos que saber que existen las glándulas paratiroides, que son una glándula que se encarga de producir PTH y que regula el calcio y el fósforo de nuestro cuerpo. Pero fuera de eso no vamos a ahondar en más detalles sobre esta hormona en este momento. La glándula suprarrenal produce hormonas que se encargan de la respuesta al estrés principalmente, como el cortisol, la aldosterona y las catecolaminas, que son la noradrenalina y la adrenalina. Y finalmente los ovarios y los testículos producen estrógenos y andrógenos. Pero de nuevo, cada una de esas hormonas las vamos a ver con muchísimo mayor detalle a lo largo del curso. Después tenemos otros órganos endocrinos, perdón, otros órganos que aunque su función no es propiamente la de producir hormonas, pueden producir hormonas. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, el corazón. El corazón, ya sabemos que es el tejido que funciona como una bomba para mover la sangre a través de todo nuestro sistema circulatorio. El corazón, aunque su función principal es la de bombear la sangre, tiene otras funciones entre las cuales se encuentra la producción de hormonas. Como por ejemplo, una de las hormonas que produce el corazón es el péptido natriurético auricular. Esta hormona participa sobre todo en la regulación de la cantidad de líquido o agua que hay en nuestro cuerpo, al incrementar la cantidad de líquido que se excreta a través de la orina. También podemos mencionar aquí entre las hormonas que producen otros órganos al riñón. Entre las funciones del riñón se encuentra obviamente filtrar la sangre para eliminar los componentes de desecho que se forman por medio de los procesos celulares normales, pero otra de las funciones que tiene el riñón es la de producir hormonas. Entre las hormonas que produce el riñón podemos mencionar, a la eritropoyetina, que se encarga de estimular la formación o creación de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, que son las células que se encargan del transporte de oxígeno en el torrente circulatorio. También podemos mencionar al intestino. El intestino también produce hormonas. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, al péptido similar al glucagón, al GLP-1 y al péptido inhibidor gástrico, que son incretinas, que son
hormonas que se encargan de estimular la liberación de insulina y, en segundo lugar, de incrementar o disminuir la motilidad gástrica. Entonces, de nuevo, la función del intestino principal, pues obviamente no es la de producir hormonas. La función principal del intestino es la de digerir los alimentos y posteriormente absorber los nutrientes que están presentes en los alimentos, pero de manera secundaria puede producir hormonas. Y finalmente, otro ejemplo de otro tejido que también no es su función principal, pero produce hormonas, es el tejido adiposo. El tejido adiposo es la parte de nuestro cuerpo, la grasa, que funciona principalmente como un almacén de energía, un almacén que funciona para satisfacer las demandas energéticas cuando una persona se encuentra en periodos de ayuno prolongado. Yo llevo mucho tiempo sin comer alimentos, mi cuerpo puede recurrir al tejido adiposo para mantener el funcionamiento de los diferentes órganos y tejidos a través de la energía que está almacenada en los ácidos grasos presentes en el tejido adiposo. Pero aparte de esto, el tejido adiposo también produce hormonas como la leptina y la adiponectina, que son solamente algunas de las hormonas que produce este tejido, que produce más, y estas tienen funciones principalmente en la regulación del apetito y de la saciedad, y también tienen efectos sobre la resistencia a la insulina. Esto quiere decir, alteran cómo funciona el receptor de insulina, lo cual tiene repercusiones en el desarrollo de una de las principales enfermedades crónico-degenerativas a nivel mundial y particularmente en nuestro país, que es la diabetes. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de otros órganos que de nuevo pueden llegar a producir hormonas, aunque su función principal no sea la de producir hormonas, como podríamos decirlo de los órganos endocrinos o de las glándulas endocrinas, cuya función principal sí es producir hormonas. Por ejemplo, la glándula paratiroides y la glándula tiroides solamente se dedican a producir hormonas, no tienen otra función en nuestro cuerpo, no tienen funciones de filtración, de bomba, de almacenamiento de energía, sino que solamente se dedican a la producción de hormonas para coordinar respuestas en otros órganos y tejidos y mantener la homeostasis. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, lo primero a revisar es qué son las hormonas, porque de esto es de lo que más vamos a estar hablando a lo largo de este curso. Las hormonas, como ya lo mencioné, son moléculas que se encargan de excitar o estimular a otro órgano o tejido, o en este caso a otra célula del cuerpo. Las hormonas se pueden clasificar de muchas maneras, se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química o a su composición química, o también se pueden clasificar de acuerdo a su solubilidad. Y esa clasificación es relevante o es importante porque nos va a ayudar a recordar en qué tipo de receptores actúan las hormonas. Las hormonas en general son moléculas que van a actuar en unas estructuras que se encuentran afuera de la célula o en el interior de la célula, dependiendo del tipo de hormona. Pero si esto, por ejemplo, fuese la membrana celular, las células se encargan de actuar en unas estructuras que se encuentran en la membrana celular que se llaman receptores. Los receptores son los encargados de recibir la señal de la hormona o recibir a la hormona y la activación del receptor por una determinada hormona va a producir una cascada de señales intracelulares que va a culminar o que va a terminar en un efecto en el interior de la célula. Ahora, y la clasificación de nuevo nos ayuda a recordar en qué tipo de receptores actúan las células. Por ejemplo, los receptores de las hormonas que son hidrosolubles se encuentran casi siempre o prácticamente siempre afuera de la célula, esto quiere decir en la membrana celular, mientras que los receptores de las hormonas liposolubles se encuentran en el interior de la célula, y esto puede ser en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula. Entonces, esta clasificación, de nuevo, va a distribuir o organizar a las hormonas en hormonas hidrosolubles, hormonas hidrosolubles y liposolubles.
Y las hormonas hidrosolubles, a su vez, se clasifican de acuerdo a su composición. Esto es, de qué está hecha la hormona. Las hormonas hidrosolubles, por ejemplo, pueden estar formadas por un tipo de... aquí encontramos a los eicosanoides, que son derivados de ácidos grasos esenciales. Por mencionar algunos ejemplos, son derivados de ácidos grasos esenciales. Algunos ejemplos de eicosanoides incluyen a las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Estas son sustancias, son hormonas que se encargan de estimular la respuesta inmune y la inflamación. Como nosotros no vamos a enfocarnos en la parte de la respuesta inmune o los mecanismos de inflamación que existen en nuestro cuerpo, no vamos a hablar mucho sobre este tipo de sustancias, nada más saber que existen, que son hormonas y que en este caso pertenecen a la familia de los eicosanoides. Otro tipo de hormona hidrosoluble de la cual sí vamos a hablar son las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas o los péptidos son hormonas que están formadas por cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos como la tirosina, la serina, la treonina y los aminoácidos, ustedes saben que se pueden dividir en aminoácidos esenciales y no esenciales, dependiendo de si nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlos o no es capaz de sintetizarlos. Entonces, esos aminoácidos pueden formar enlaces peptídicos. Esos enlaces peptídicos hacen que un aminoácido se pegue con otro aminoácido. Y dependiendo de qué tan largo sea la cadena de aminoácidos, podemos tener péptidos que son péptidos chiquitos, péptidos que a lo mejor tienen solamente un tamaño de unos 3, 4, 5 aminoácidos, y hay péptidos muy grandes, hay péptidos que pueden alcanzar 50 aminoácidos, que pueden tener una cadena de 50 aminoácidos, de 100 aminoácidos, de 150, 200 o más aminoácidos. Entonces, estos péptidos de nuevo son cadenas de aminoácidos, son cadenas de aminoácidos que están unidos por estos enlaces peptídicos. Y estos pueden plegarse de manera tridimensional y es lo que le da la estructura a estos péptidos o proteínas. Ahora, los péptidos se pueden clasificar o subdividir dependiendo de la cantidad de aminoácidos que tengan en su cadena. Por ejemplo, si un aminoácido, perdón, si un péptido está compuesto por una cadena de 3 a 9, o 3 a 10, no, 3 a 9 aminoácidos, a esto le llamamos oligopéptido. Si un péptido está compuesto por una cadena más larga de aminoácidos, que quiere decir por más de 10 aminoácidos, a esto le llamamos polipéptido. Y finalmente, hay algunos péptidos que están unidos con algunos carbohidratos o con azúcares, y a estos les llamamos glucoproteínas. Las glucoproteínas son péptidos que están unidos con un azúcar. Y aquí podemos mencionar algunos ejemplos de hormonas que son oligopéptidos, polipéptidos y glucoproteínas. Por ejemplo, oligopéptidos podemos mencionar a la TRH, que es la hormona estimulante, hormona liberadora de tireotropina, perdón. Polipéptidos son la mayor parte de las hormonas de las cuales vamos a hablar en nuestro curso son polipéptidos. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, a la ABH, a la insulina, por mencionar algunos ejemplos de este tipo de hormonas, polipéptidos, que son cadenas de aminoácidos de, en este caso, más de 10 aminoácidos. La hormona antidiurética y la insulina son polipéptidos. Y finalmente, glucoproteínas. Aquí podemos mencionar como ejemplos a la LH, que es la hormona luteinizante, y a la FSH. También entraría aquí la TSH.
Y son hormonas hipoficiarias, que son la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante de tiroides. Entonces, todos esos son glucoproteínas, que son un péptido que está unido a un carbohidrato. La diferencia entre las glucoproteínas y los polipéptidos y oligopéptidos es que estos no están unidos a carbohidratos, son solamente aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Todas estas son hormonas hidrosolubles y nos falta solamente un tipo de hormona hidrosoluble que tenemos que conocer, que son los derivados de aminoácidos. Pero los derivados de aminoácidos pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Aquí, derivados de aminoácidos. Derivados de aminoácidos se distinguen de los péptidos porque estas hormonas están formadas o se crean a partir de un solo aminoácido, a diferencia de los péptidos. Los péptidos son varios aminoácidos unidos entre sí. Entonces, los péptidos son cadenas de aminoácidos, mientras que los derivados de aminoácido se derivan a partir de un solo aminoácido. Entonces, a estas también a veces se les llama monoaminas. Monoaminas, el prefijo mono quiere decir uno solo, y aminas de la palabra aminoácidos. Entonces, monoamina quiere decir que es una hormona que está formada por un solo aminoácido. Y aquí podemos mencionar como ejemplo a las catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas que se producen en la médula suprarrenal. Las catecolaminas, algunos ejemplos, vamos a ver también después, son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Todas estas tienen en común que se derivan a partir de un solo aminoácido, que es la tirosina. Más adelante vamos a ver cómo ocurre ese proceso de creación de catecolaminas, cómo es que ocurre el proceso de transformación desde tirosina hasta adrenalina y cómo se va convirtiendo la tirosina en, primero en dopa, luego en dopamina, luego en noradrenalina y finalmente en adrenalina. Entonces, todas estas hormonas son hormonas hidrosolubles. Después están las hormonas liposolubles. Las hormonas liposolubles también pueden ser hormonas derivadas de un solo aminoácido. Pero en este caso es otro tipo de hormona que se produce en un órgano endocrino completamente distinto. Derivados de aminoácidos que son hormonas liposolubles. Estas, aquí podemos mencionar como ejemplo a las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, la triiodotironina y la tetraiodotironina, que también se le conoce como tiroxina. Y podemos mencionar de nuevo como ejemplo a la T3 y a la T4. Estas también son derivadas de aminoácidos. De hecho, también se producen a partir de la tirosina. La diferencia es que estas se producen en la glándula tiroides y estas se producen en la médula suprarrenal. Y otra diferencia importante es que estas son básicamente creadas por la unión de la tirosina con yodo, mientras que estas son creadas a partir de la transformación de la tirosina, pero sin que esta se una con otra molécula, como si lo hacen estas. Entonces, aunque las dos son derivadas de la tirosina, o aunque todas son derivadas de la tirosina, dependiendo de cuál es el proceso por el cual se somete a la tirosina, a esa transformación, puede crear una hormona hidrosoluble o una hormona liposoluble. Después, entre las liposolubles también se encuentran aquellas que son derivadas del colesterol. Derivadas del colesterol quiere decir que las hormonas son sintetizadas a partir de colesterol, o sea que su precursor es el colesterol, que es un lípido. El colesterol se encarga, o más bien funciona como sustrato para la creación de muchas hormonas. Aquí podemos mencionar como algunos ejemplos el cortisol, la aldosterona,
los estrógenos, la testosterona y también a la vitamina D, que se deriva del 7 hidrocolesterol. Entonces, todas estas son hormonas que se producen a partir del colesterol. De hecho, en la semana 3, que veamos corteza suprarrenal, vamos a ver cómo es que ocurre todo el proceso de creación de cortisol, de aldosterona, de estrógenos y de testosterona, que todas son hormonas derivadas a partir del colesterol en la corteza suprarrenal. Y finalmente, ya para terminar con las liposolubles, están los gases. De estos no vamos a hablar nosotros en esta materia. Los gases incluyen algunas sustancias, como por ejemplo el óxido nítrico, pero en otras materias sí ven las funciones del óxido nítrico. El óxido nítrico, por ejemplo, en nuestro cuerpo cumple como un papel muy importante, funciona como un potente vasodilatador, eso quiere decir incrementa el diámetro de los vasos sanguíneos con la finalidad de mejorar la perfusión o de mejorar el flujo sanguíneo a través de cierto órgano o a través de cierto tejido. Entonces, el óxido nítrico también cumple con la definición de hormona, que es la de un mensajero químico que produce un efecto actuando a través de un receptor en otro órgano o tejido. Entonces, los vasos sanguíneos o las células endoteliales que componen a los vasos sanguíneos tienen receptores para óxido nítrico. Por lo tanto, aunque sea un gas, cumple con las características o con la definición de hormona y por eso es que lo clasificamos dentro de esta, lo ponemos dentro de esta clasificación. Ya para terminar con esta parte, como les mencioné hace un momento, la diferencia entre estos dos grandes grupos, entre las hidrosolubles y las liposolubles, es el sitio en el cual se encuentra su receptor. En general, todas las hormonas hidrosolubles que estamos viendo aquí en la tabla tienen un receptor en el exterior de la célula, mientras que las hormonas liposolubles tienen al receptor para la hormona en el interior de la célula. Esto quiere decir que se encuentra en el interior, en el citoplasma o en su defecto, en algunos casos, en el núcleo de la célula. Entonces, esto es importante porque quiere decir que aquellas hormonas que son hidrosolubles no son capaces de atravesar la membrana celular. Ustedes recuerdan que la membrana celular está compuesta por una bicapa de fosfolípidos. Esa bicapa de fosfolípidos no permite el paso de las hormonas hidrosolubles al interior de la célula. Por lo tanto, las hormonas hidrosolubles tienen que actuar en un receptor que se encuentra afuera de la célula. Por otro lado, las que son liposolubles sí pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos que se encuentra formando la membrana celular. Y por lo tanto, estas pueden actuar en receptores que se encuentran en el interior de la célula. Entonces, esta clasificación nos permite recordar justamente que las liposolubles actúan en receptores adentro de la célula y las hidrosolubles actúan en receptores que se encuentran afuera de la célula. Pasando a lo que sigue, vamos a revisar cuál es el proceso de síntesis, de liberación y finalmente transporte y sitio de acción de cada una de las hormonas, de las hormonas o de los diferentes tipos de hormonas, para conocer cómo es que estas hormonas son formadas en el interior de la célula. El proceso de síntesis de las hormonas varía dependiendo del tipo de hormona o de su composición química. Esto quiere decir que la síntesis hormonal es diferente o el proceso de síntesis es diferente para las hormonas peptídicas que el proceso de síntesis para las hormonas que son derivadas del colesterol. Y el proceso de síntesis de las hormonas peptídicas también es diferente al proceso de síntesis de los derivados de aminoácidos. O sea, no se sintetizan todas las hormonas en la misma manera o siguiendo exactamente el mismo proceso, sino que esos procesos de síntesis varían dependiendo de la clasificación o de los componentes químicos de la hormona. Entonces, ahorita de manera general solamente vamos a hablar del proceso de síntesis de las hormonas peptídicas, las hormonas que son las más abundantes en nuestro cuerpo. Y conforme avancemos en el curso vamos a ver los otros procesos de síntesis hormonal. Por ejemplo, en semana 2, la siguiente semana, vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas
tiroideas, que son hormonas liposolubles. Y luego en semana 3 vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas esteroideas, que son derivadas del colesterol. En este caso solamente vamos a hablar del proceso de síntesis de las hormonas peptídicas, que de nuevo son las hormonas que abundan o que son más abundantes en nuestro cuerpo. El proceso de síntesis inicia cuando hay un estímulo externo que puede ser muy variable o diferente entre sí. Para este ejemplo vamos a utilizar a la insulina. La insulina, que es una hormona peptídica y que es una hormona hasta cierto punto bastante conocida. La insulina es la hormona que se secreta desde las células beta del páncreas, que tienen como función regular los niveles de glucosa en nuestra sangre. Esto quiere decir bajar o permitir la entrada de glucosa hacia el interior de nuestras células. El estímulo para la creación de la insulina y la liberación de la insulina es el incremento en los niveles de glucosa en la sangre. Y cuando se incrementan los niveles de glucosa en la sangre, cuando yo acabo de comer, cuando acabo de ingerir alimento, eso es el estímulo para que inicie el proceso de creación y liberación de insulina. Entonces, el proceso de síntesis inicia normalmente en el núcleo de la célula. En el núcleo es donde se encuentra el material genético de todas las células del cuerpo. Aquí es donde se encuentra el DNA. El DNA es esta cadena de bases nucleicas o ácidos nucleicos, perdón, de bases nitrogenadas. Y cada uno de esos segmentos, o más bien el DNA está compuesto por diferentes genes que están compuestos a su vez por una combinación distinta de bases. Un gen es capaz de codificar una proteína en particular. Entonces, en este caso, el estímulo para la activación de un gen, en este caso la elevación de los niveles de glucosa en la sangre, produce la activación del gen específico que se encarga de la síntesis de insulina. Entonces, lo que ocurre es que se activa el gen. Cuando se activa el gen en el DNA, se produce el ARN mensajero. Y el ARN mensajero sale del núcleo de la célula y se dirige hacia los ribosomas. En los ribosomas es donde va a ocurrir el proceso de síntesis o ensamblaje de la hormona. Aquí es donde se va a crear propiamente la hormona. La función del ARN mensajero es llevar la información copiada del DNA para que se pueda crear la proteína, o en este caso el péptido, que es la hormona, es una hormona peptídica, en los ribosomas. Entonces, en los ribosomas es que se va a crear esta hormona peptídica. Y las hormonas peptídicas tienen una característica particular y es que se van a crear siempre como una pre-pro-hormona. Esto quiere decir una cadena muy larga de aminoácidos que va a ir sufriendo ciertos cortes en esa cadena antes de crear a la hormona propiamente. De nuevo, siguiendo el ejemplo de la insulina no se sintetiza directamente como insulina. Ya dijimos que es una hormona peptídica, por lo tanto, quiere decir que es una cadena de aminoácidos. Es una cadena muy larga de aminoácidos, de más de 150 aminoácidos. Y a esa cadena larga de aminoácidos le llamamos pre-proinsulina. Entonces, esta cadena que se acaba de sintetizar se llama pre-proinsulina. Esa pre-proinsulina es lo que crean los ribosomas y que eventualmente va a dar lugar a la insulina. Durante el proceso de síntesis en los ribosomas van a ocurrir también ciertos cortes en esa cadena. Lo primero que va a ocurrir es que va a haber un corte en esa cadena de aminoácidos en la porción pre, o sea, de esa enorme o gigantesca cadena de aminoácidos, va a ocurrir un corte en uno de los enlaces peptídicos que unen dos aminoácidos y eso va a separar un pedazo de esta cadena peptídica que va a cumplir con otra función. Después, durante su proceso de creación, se va a segmentar nuevamente otra porción de esa cadena, que es la porción pro.
Y finalmente, esto nos va a dejar con la parte de la cadena de aminoácidos a la cual nosotros le damos el nombre de insulina. Entonces, este es el proceso de creación de posíntesis de las hormonas peptídicas. Se sintetizan como un gran precursor, eso quiere decir una cadena muy larga de aminoácidos, que va a ir sufriendo cortes o segmentaciones en esa cadena hasta darnos lo que conocemos como la hormona, en este caso, la insulina. Y una vez que ya se creó la insulina, esta va a pasar al aparato de Golgi. Pasa al aparato de Golgi, en donde la insulina se va a empaquetar en vesículas. Esto quiere decir, en el aparato de Golgi, la insulina se va a almacenar en pequeñas vesículas que van a contener a la hormona en su interior. En cada una de estas vesículas o gránulos vamos a tener insulina almacenada en el interior de esas vesículas, adentro de la célula, que está esperando su liberación. Y normalmente hay un estímulo para la liberación de esta hormona, que puede ser otra hormona o un estímulo diferente. Por ejemplo, hay hormonas que pueden estimular la liberación de otra hormona, como lo vamos a ver más adelante en los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa, o en algunos casos puede ser solamente la entrada de algún ion, como por ejemplo el calcio. En algunos casos hay muchas hormonas que se liberan hacia el exterior cuando se incrementan los niveles de algún ion en particular en el interior de la célula. En el ejemplo de la insulina que estamos viendo aquí, la insulina se libera hacia el exterior cuando hay un incremento en los niveles de calcio intracelular. Ese es el estímulo para que la insulina salga de las vesículas en la cual estaba almacenada o se almacenó en el aparato de Golgi y se dirija hacia la sangre o a la circulación. Porque como ya lo hemos mencionado, las glándulas endocrinas liberan directamente su contenido hacia la sangre, no lo liberan hacia el exterior del cuerpo, como sucede con las glándulas endocrinas. Entonces, en resumen, el proceso de síntesis de las hormonas peptídicas incluye, primero, la formación del ARN mensajero en el núcleo de la célula. El ARN mensajero se dirige hacia los ribosomas, en donde se sintetizan los aminoácidos y se forma la cadena peptídica que da origen a la prehormona, o en este caso, la preproinsulina. Posteriormente, esa prehormona se va a segmentar o se va a cortar. Se cortan una cantidad variable de segmentos dependiendo del tipo de hormona de la cual estemos hablando. En el caso de la insulina, se segmentan dos pedazos de la prehormona, la porción pre y la porción pro, hasta dejar a la hormona que va a tener la acción directa sobre los tejidos. Y una vez que se formó la hormona, se almacena en el aparato de Golgi, en estas vesículas o gránulos, esperando un estímulo para que sea liberado hacia el exterior de la célula. En este caso, de nuevo, en el ejemplo, era el incremento de los niveles de calcio intracelular. Y esa es la manera en la cual se sintetizan las hormonas peptídicas. De nuevo, del resto de las hormonas vamos a ir viendo cómo se sintetizan después. En el caso de las hormonas tiroideas, lo vamos a ver la siguiente semana, y en el caso de las hormonas esteroideas, o las derivadas del colesterol, lo vamos a ver en semana 3. Pero estas, como son las hormonas que más vamos a estar viendo, revisando, pues es el ejemplo que estamos revisando en este momento. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No. Oye, entonces, hay varios efectos o varios estímulos que pueden provocar la síntesis y particularmente la liberación de una hormona en particular. Y a los estímulos que producen la liberación de una hormona se les llama secretagogos. Los secretagogos son moléculas que estimulan o que producen la liberación de una hormona. Hay secretagogos que pueden ser endógenos, esto quiere decir que produce mi propio cuerpo, y hay secretagogos que pueden ser externos o exógenos, que pueden ser, por ejemplo, medicamentos.
Secretagogos endógenos puede ser, por ejemplo, las catecolaminas. Si recurrimos todavía al ejemplo de la insulina tiene varios mecanismos de liberación. No solamente el incremento en los niveles de glucosa en la sangre produce la liberación de insulina, hay otros estímulos que también pueden producir la liberación de insulina, como por ejemplo los receptores alfa y beta para adrenalina y noradrenalina. Las catecolaminas pueden ocasionar la liberación de insulina. Por lo tanto, podríamos decir que las catecolaminas son secretagogos de insulina, porque las catecolaminas o la adrenalina y la noradrenalina producen o estimulan la liberación de insulina. Al mismo tiempo, también existen medicamentos o fármacos que pueden estimular la liberación de insulina, como por ejemplo un grupo de medicamentos que utilizamos, que ya casi no se utilizan, pero antes se utilizaban más para el tratamiento de la diabetes, como la glibenclamida o la glimepirida. Estos medicamentos actuaban en receptores o actúan en receptores que se encuentran en la célula, que van a producir también la liberación de insulina. Entonces, esto es nada más para entender el concepto de secretagogo. Un secretagogo es cualquier molécula que produzca la liberación de una hormona en particular, y decimos que es secretagogo para esa hormona en particular. Esto quiere decir que la noradrenalina y la adrenalina son secretagogos, pero de insulina, pero nada más para esa hormona, o en este caso, para esa hormona en particular. La glibenclamida, que es un fármaco, es un medicamento, también es un secretagogo porque estimula la liberación de insulina. Entonces, aquí es nada más, dependiendo de la hormona que esté, de la cual se esté produciendo su liberación, es la molécula que es secretagogo para esa hormona en particular. No quiere decir que una hormona vaya a producir o que una molécula vaya a producir la liberación de todas las hormonas de manera indiscriminada, sino que casi siempre es para una sola hormona en particular. Pasando al siguiente concepto, lo siguiente que tenemos que ver es la forma en la cual se transportan las hormonas en nuestro cuerpo. Entonces ya vimos cómo se sintetizan, ya vimos cómo se liberan a través de los secretagogos. Lo siguiente es ver cómo se transportan a través de nuestra sangre en las diferentes porciones de nuestro cuerpo. Una vez que la hormona se liberó hacia el exterior, hacia la sangre, la hormona tiene varias formas en las cuales se puede transportar en el torrente circulatorio por los vasos sanguíneos. Hay dos tipos de mecanismos en los cuales se puede transportar una hormona. El transporte hormonal lo vamos a dividir en dos tipos. El transporte unido a proteínas y el transporte libre. Estos dos tipos de transporte, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. El transporte unido a proteínas es literalmente lo que dice su propio nombre. Es cuando una hormona se une a una proteína que está presente en la circulación y se transporta a través de la sangre unida a esa proteína hasta que se separa y puede actuar en un receptor. Entonces, algunas de las ventajas del transporte unido a proteínas incluyen, primero, que incrementa la vida media de la proteína, perdón, de la hormona, lo cual al mismo tiempo quiere decir que disminuye la eliminación de la hormona. Al mismo tiempo funciona como un almacén
de hormonas. Y finalmente, lo más importante es que las hormonas que están unidas a proteínas no tienen actividad biológica. Cuando una hormona se encuentra en la circulación, puede ser sometida al metabolismo por ciertas enzimas que se encuentran en el hígado o en otros órganos. Esto quiere decir que la hormona se degrada y al momento de degradarse también se puede eliminar a través del riñón. El riñón es el órgano que se encarga de filtrar la sangre y limpiarla de los compuestos que no necesitamos. Puede eliminar algunas hormonas. Cuando la hormona pasa a través de la barrera de filtración en el riñón, podría eliminarse a través de la orina. Sin embargo, las proteínas son biomoléculas muy grandes que normalmente no se eliminan a través de la orina. Como las proteínas tienen ciertas características que hacen que no puedan atravesar la barrera de filtración en el riñón, la hormona, al unirse o al pegarse con la proteína, evita que esta hormona se elimine a través de la filtración glomerular o la filtración renal y que por lo tanto la hormona se mantenga en la circulación, que no se elimine a través de la orina. Entonces, eso es lo que incrementa la vida media de la hormona, que es el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la cantidad de hormona presente en la sangre. Dicho de una manera sencilla, cuando una hormona se pega a una proteína, evita su eliminación y por lo tanto aumenta el tiempo que la hormona dura en nuestra sangre. Y esto es muy útil porque evita que los órganos endocrinos tengan que estar sintetizando hormonas a cada rato o que tengan que estar sintetizando grandes cantidades de hormona. Si en lugar de sintetizarla y que luego se elimine, incremento la vida media al pegarla a las proteínas, la hormona dura más tiempo y por lo tanto el órgano endocrino no tiene que estar sintetizando tanta hormona en todo momento. Entonces, estos dos pues son prácticamente lo mismo, incrementar la vida media al disminuir la eliminación de la hormona. Otra ventaja del transporte unido a proteínas es que funciona como un almacén de hormonas. Esto quiere decir que cuando un órgano endocrino, como por ejemplo la glándula tiroides, no puede producir hormonas por alguna razón, porque tiene algún defecto o un proceso fisiológico normal que ha bloqueado la síntesis de la hormona de manera temporal, la hormona tiroidea que está unida a las proteínas puede funcionar como un almacén para distribuir la hormona a los diferentes órganos y tejidos mientras la glándula tiroides se recupera. En ese tiempo, aunque la glándula tiroides no esté produciendo hormonas, los tejidos aprovechan la hormona tiroidea que estaba presente en la circulación o unida a las proteínas hasta que la glándula tiroides vuelve a ser capaz de sintetizar la hormona. Entonces, eso tiene dos efectos principales, que son, uno, no dependo directamente de la síntesis de la hormona por parte de un órgano, sino que puedo tomar la hormona que está pegada en la proteína en la circulación y después que la glándula tiroides se encargue de reemplazar la hormona que yo utilicé. Y la otra ventaja es que mejora mucho la distribución de la hormona en todos los tejidos del cuerpo. Esto quiere decir que los tejidos que están más distales al sitio en el cual se sintetizó la hormona, en este caso, por ejemplo, la glándula tiroides que se encuentra en la parte anterior del cuello, que los tejidos que se encuentran en la parte más distal, por ejemplo, en las extremidades inferiores, que tengan la oportunidad de recibir la misma cantidad de hormona tiroidea en comparación con los tejidos que se encuentran alrededor de la glándula tiroides. Y eso nos proporciona una distribución más uniforme de las hormonas. Finalmente, lo más importante es que mientras la hormona esté pegada a la proteína, mientras la hormona esté unida a la proteína, la hormona no va a ser capaz de activar al receptor. Si esta es la hormona y esta es la proteína, la hormona que se encuentra unida a la proteína no es capaz de activar un receptor en una célula. Para que la hormona pueda activar un receptor, necesita separarse de la proteína y ahora sí, de manera libre, puede actuar sobre los receptores. Entonces, aquí es donde entendemos el otro tipo de transporte, que es el transporte libre o disuelto en el plasma. La característica principal del transporte libre es que este es el único que tiene actividad biológica. Esto quiere decir que solamente la fracción libre de la hormona es la que es capaz de activar receptores.
Las hormonas se unen a proteínas en diferentes proporciones. Hay algunas hormonas que tienen una mayor unión a proteínas y otras hormonas que se unen a proteínas en menor cantidad. En general, las hormonas liposolubles tienden a unirse más a proteínas en comparación con las hormonas hidrosolubles, que sí se pueden unir a proteínas, pero lo hacen en menor medida en comparación con las liposolubles. Por poner un ejemplo, las hormonas liposolubles, como la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas, tienen una unión muy alta a proteínas. Estas hormonas tiroideas se unen hasta en un 99% a proteínas. Esto quiere decir que menos del 1% de las hormonas presentes en nuestra sangre, pero las hormonas tiroideas, se encuentran de manera disuelta o de forma libre y por lo tanto son capaces de activar el receptor porque la mayor parte de la hormona tiroidea presente en nuestro cuerpo se encuentra unida a proteínas. El cortisol, que es también una hormona liposoluble, también tiene una alta unión a proteínas. El cortisol se une en un 90% a proteínas. Y después tenemos otro tipo de hormonas, como por ejemplo las hormonas hidrosolubles, que se unen muy poco a proteínas o prácticamente nada a proteínas. Un ejemplo serían las catecolaminas. Las catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, no se unen a proteínas prácticamente. Y al no unirse a proteínas, quiere decir que estas hormonas se mantienen de forma libre o disuelta en la sangre, lo cual tiene, en este caso, ventajas y desventajas. Una desventaja, por decirlo de alguna manera, es que las catecolaminas, cuando se liberan a la circulación, duran muy poco tiempo en la sangre o en circulación, duran menos de un minuto. O sea que en 60 segundos, desde que fueron liberadas, se metabolizan y se eliminan porque no se unen a proteínas. Como solamente se mantienen de forma libre, actúan rápido, pero también se eliminan rápido. Estas hormonas en particular actúan en situaciones de estrés, cuando yo requiero una respuesta rápida de mis tejidos. Entonces, generan una respuesta muy rápida, pero al mismo tiempo se eliminan de manera rápida porque los efectos prolongados de las catecolaminas pueden tener efectos deleterios, pueden tener efectos adversos si se mantienen por mucho tiempo. Entonces, son hormonas hidrosolubles que prácticamente no se unen a proteínas, que ejercen su efecto de manera muy rápida y que al mismo tiempo se metabolizan de manera muy rápida y no duran mucho tiempo en la circulación. Y una de las razones por las cuales esto ocurre es porque prácticamente no se unen a proteínas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ok. Ya para terminar con los sitios de la señalización, que es lo último que nos falta, antes de proceder a los receptores. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta sobre las hormonas es la señalización a distancia. Esto quiere decir en dónde está actuando la hormona con relación al sitio desde el cual está siendo liberada. Y aquí vamos a poner otra vez como ejemplo a la insulina. Para conocer los diferentes tipos de efecto que una sola hormona puede tener en varios tejidos. En el caso de la insulina, vamos a verlo más adelante, pero la insulina se sintetiza en un tipo de célula en el páncreas que se llama célula beta. La célula beta es la encargada de la síntesis de insulina. Aquí es donde se sintetiza la insulina. Y la insulina, como ya lo mencionamos, se libera principalmente cuando se incrementan los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, en ese caso, la insulina se libera. Cuando una hormona se libera, puede actuar en receptores o en sitios que se encuentran muy lejos o muy cerca de la célula desde la cual fue liberada. Por ejemplo, cuando una hormona se libera y actúa en receptores que se encuentran en la misma célula desde la cual fue sintetizada, es decir, que esta insulina
actúa en receptores que se encuentran en la misma célula, o sea, en la célula beta desde la cual se liberó, a eso se le conoce como efecto autocrino. Esto es un efecto autocrino. Autocrino porque básicamente la hormona está actuando sobre la misma célula que la está produciendo, que la está sintetizando y liberando. Esto casi siempre ocurre como parte de un mecanismo regulatorio de la síntesis y liberación de la misma hormona. Esto quiere decir que la mayor parte de los efectos autócrinos funcionan como una especie de mecanismo regulador o como un freno para una liberación excesiva de la hormona. Esto quiere decir que al actuar sobre la misma célula que la está produciendo, casi siempre el efecto es detener la liberación de la hormona que se está excretando, que se está liberando hacia afuera. Y esto funciona de nuevo como una especie de freno. ¿Por qué? Porque entre más hormona libere hacia el exterior, actúa en mis propios receptores y esos receptores me están diciendo o me están señalando que tengo que detener la liberación de una mayor cantidad de hormona. Y eso funciona como un mecanismo autorregulador de la liberación de esa hormona para la célula que está sintetizando y liberando la hormona. Entonces, cuando eso sucede, a eso le llamamos efecto autocrino. Pero en algunos casos, la célula no actúa en la misma célula que la sintetizó, sino que actúa en una célula vecina, una célula que está al lado de la célula que está sintetizando. Por ejemplo, de nuevo tomando otra vez el ejemplo de la insulina se produce en estas células beta del páncreas. Las células beta se encuentran en unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans en el páncreas. Los islotes de Langerhans son básicamente cúmulos de células que están separadas de la porción exocrina del páncreas y que tienen varios tipos de células adentro del islote. Están, por ejemplo, las células beta, pero también están las células alfa, las células delta, las células epsilon, que pueden ser afectadas por la liberación de la insulina. Para este ejemplo vamos a utilizar a las células beta, las células alfa. Las células beta y las células alfa están básicamente adyacentes entre sí. Células beta son células vecinas a las células alfa. Entonces, célula beta es una célula vecina a la célula alfa. La célula alfa produce otro tipo de hormona, no produce insulina. Esta célula produce glucagón. Esta célula produce otra hormona que se llama glucagón. El glucagón, hasta cierto punto, podríamos decir que tiene efectos opuestos al de la insulina. Si la insulina reduce los niveles de glucosa en la sangre, el glucagón incrementa los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, uno de los muchos efectos de la insulina es actuar sobre receptores que se encuentran en la célula alfa. Al actuar sobre receptores que se encuentran en la célula alfa, la insulina está ejerciendo un efecto parácrino. Un efecto parácrino. Parácrino se refiere a que una hormona está actuando en una célula vecina, una célula que está pegada a la célula que sintetizó la hormona en primer lugar. No es la misma célula, porque la célula que la sintetizó fue la célula beta. Está actuando en la célula que está al lado de la célula beta, que es la célula alfa. Entonces, la insulina lo que hace es actuar en las células vecinas para impedir la liberación del glucagón. ¿Por qué? Porque tiene el efecto opuesto. Si la insulina lo que quiere es disminuir los niveles de glucosa en la sangre, pues necesitas evitar la liberación de la hormona que tiene el efecto opuesto, porque estarían presentándose efectos contradictorios. Si una hormona quiere bajar la glucosa y la otra hormona quiere elevar la glucosa, lo que hace la insulina es inhibir la liberación de la hormona que va a elevar los niveles de glucosa. Entonces, lo que hace la insulina es activar receptores de insulina que se encuentran en la célula alfa para inhibir la liberación del glucagón. Y a esto se le llama efecto parácrino, cuando una hormona actúa en una célula vecina a la célula que sintetizó y liberó la hormona en primer lugar. Y finalmente, el efecto endocrino ocurre
Cuando una hormona entra al torrente circulatorio, cuando la hormona entra al torrente circulatorio, o sea, a los vasos sanguíneos, se transporta a través de los vasos sanguíneos, a través del cuerpo o a lo largo del cuerpo, y posteriormente va a actuar en un receptor que se encuentra lejano al sitio en el cual se sintetizó o lejano a la célula en la cual se sintetizó. Por ejemplo, el músculo esquelético. En este caso, los receptores de insulina que se encuentran en el músculo esquelético o en el hígado o en el tejido adiposo van a captar o van a ser activados por la insulina. Cuando esto ocurre, cuando una hormona tuvo que entrar al torrente circulatorio para activar receptores que se encontraban lejanos al sitio en el cual se sintetizó la hormona en primer lugar, a eso se le llama efecto endocrino. Efecto endocrino. Cuando la hormona tuvo que entrar al torrente circulatorio, viajar a través de la sangre, ya sea de manera libre o unido a proteínas, y posteriormente salir del torrente circulatorio para actuar en un receptor que se encontraba en un tejido a distancia o lejano al sitio en el cual se sintetizó, a eso se le conoce como efecto endocrino. Entonces tenemos tres tipos de efectos distintos: autócrino, parácrino y endocrino, dependiendo de qué tanto se tuvo que desplazar la hormona a través del cuerpo. Si actuó en la misma célula en la cual la sintetizó, se llama efecto autócrino. Si actuó en una célula adyacente o vecina a donde se sintetizó, se llama efecto parácrino. Y finalmente, si actuó en una célula muy lejana al sitio en el cual se sintetizó, se llama efecto endocrino. Finalmente, hay otro tipo de efecto que no aplica para la insulina, pero sí aplica para otras hormonas que se sintetizan y que tienen receptores adentro de la célula, como por ejemplo el cortisol. El otro efecto se llama efecto intrácrino. El efecto intrácrino ocurre cuando una hormona actúa en un receptor que se encuentra adentro de la misma célula que la sintetizó. El efecto intrácrino es cuando una hormona actúa en un receptor que se encuentra en la misma célula que la sintetizó. Y para esto, o esto solamente puede ocurrir en hormonas, o con hormonas, perdón, que tienen su receptor adentro de la célula, como lo son las hormonas liposolubles. ¿Por qué? Porque si sale de la célula y actúa en un receptor que se encuentra afuera de la célula, o sea, en la membrana celular, ya no se llama efecto intrácrino, ya es efecto autocrino. Entonces, el efecto intrácrino es cuando la hormona actúa en un receptor que se encuentra adentro de la célula que la sintetizó, o sea, en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Y esos son los cuatro tipos de efectos que puede ejercer una hormona dependiendo de qué tanto tuvo que viajar para activar a su receptor. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Finalmente, vamos a revisar el último concepto sobre las hormonas, y es probablemente el más complicado, que es el sitio de acción. El sitio de acción se refiere al lugar específico en el cual va a actuar la hormona en la célula o en el tejido en el cual va a ejercer su efecto. El sitio de acción se refiere a los receptores. Para estos ejemplos nos vamos a basar también en las hormonas peptídicas, porque de nuevo los receptores dependen del tipo de hormona o de la clasificación química de la hormona, la forma en la cual van a trabajar. Como ya lo mencionamos, hay receptores que se encuentran afuera de la célula para las hormonas hidrosolubles y hay receptores que se encuentran adentro de la célula para las hormonas liposolubles. Por lo tanto, el funcionamiento de estos dos receptores es completamente distinto entre sí. Unos están afuera de la célula y otros están adentro de la célula. Ahorita vamos a empezar a hablar de uno de los principales o de los más abundantes receptores que se encuentran en nuestro cuerpo.
En general, la cascada de señales que vamos a seguir es esta que voy a escribir aquí en el pizarrón, que es el del primer mensajero que actúa en un receptor. Y luego el receptor va a activar al segundo mensajero y el segundo mensajero va a activar a una proteína blanco. Y finalmente esta proteína blanco va a ejercer un efecto. Esa es la cascada de señales que vamos a seguir. El primer mensajero representa la hormona de la cual estamos hablando. El receptor representa el sitio de acción en el cual está actuando esa hormona en particular. Y ya lo que ocurre después, segundo mensajero, proteína blanco y efecto, son señales intracelulares. Eso quiere decir señales que ocurren en el interior de la célula en la cual está siendo activada por esta hormona en particular. Pero ahorita llegamos a eso. Primero, tenemos varios tipos de receptores. En general, los receptores los podemos dividir en dos grandes familias, en receptores extracelulares y receptores intracelulares. Entonces, tenemos receptores extracelulares y receptores intracelulares. Los receptores extracelulares son receptores que se encuentran en el exterior de la célula o, para ser todavía más precisos, en la membrana celular. Se encuentran afuera o en la membrana celular. Mientras que los receptores intracelulares son receptores que se encuentran en el núcleo de la célula o en el citoplasma de la célula. Que obviamente el núcleo está dentro de la célula, entonces puede estar en cualquiera de estos dos sitios, en el núcleo o en el citoplasma de la célula. Y los receptores extracelulares se encuentran afuera de la célula. Ahora, los receptores extracelulares hay muchos tipos de receptores extracelulares. Por ejemplo, se encuentran los receptores asociados a proteína G, por sus siglas en inglés, son los GPCR, o receptores asociados a proteína G, por sus siglas en inglés, es el receptor coupled o asociado a una proteína G, que por sus siglas en inglés normalmente lo encuentran en el libro como GPCR. Estos receptores también reciben el nombre de receptores de 7 dominios transmembrana y también reciben el nombre de receptores en serpentina. Ese es un tipo de receptor extracelular. Después tenemos otro tipo de receptores extracelulares, como por ejemplo los receptores de tirosina quinasa, los receptores de citocinas y los receptores de GMP cíclico. Estos tres en particular reciben el nombre también de receptores de dominio único transmembrana. Y ahorita vamos a entender por qué se llaman de dominio único transmembrana, que los separan de los receptores de 7 dominios transmembrana. Entonces, esos son algunos de los principales receptores extracelulares. Hay más, pero esos son los principales en los cuales nos vamos a enfocar. Y después están los receptores intracelulares. Aquí podemos mencionar a la familia de receptores nucleares. Y aquí podemos mencionar como ejemplos los receptores de hormonas tiroideas que se encuentran en el núcleo de la célula y los receptores de hormonas esteroideas que se encuentran en el citoplasma de la célula.
Más adelante vamos a ver cómo funcionan esos receptores. Ahorita no los vamos a tocar, porque ahorita solamente nos vamos a enfocar en los extracelulares. En la siguiente semana, cuando veamos receptores de hormonas tiroideas, hablamos sobre los receptores intracelulares o los receptores nucleares. Y en semana 3, cuando veamos glándula suprarrenal y cortisol, vamos a hablar sobre los receptores de hormonas esteroideas, que son receptores que se encuentran en el citoplasma de la célula. Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en estos tipos de receptores y más específicamente vamos a ver cómo funcionan los GPCR, los receptores asociados a proteína G o los de 7 dominios en la membrana. Y estos otros los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Por ejemplo, los receptores de tirosina sinasa son receptores para insulina. Eso los vamos a ver en semana 4 cuando veamos resistencia a la insulina y cómo funciona la insulina. Y los receptores de citosina los vamos a ver la siguiente clase, que veamos algunas de las hormonas hipofisiarias que actúan en este tipo de receptores. Los receptores de GNP cíclico no los vamos a ver en este curso, porque aquí se incluyen, por ejemplo, los receptores para péptidos natriuréticos, el receptor para el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral, que no son tema de esta materia, sino son tema de la fisiología renal, porque es donde actúan principalmente. Entonces, esto no vamos a ver su funcionamiento, pero sí vamos a ver el funcionamiento de todos los demás receptores, y lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, no lo vamos a ir viendo o no lo vamos a ver todo en conjunto. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y ahorita vamos a empezar específicamente con el receptor asociado a proteína G. Vamos a ver cómo es que funciona este receptor y cómo desencadenan las señales intracelulares que van a llevar a que se genere un efecto específico en una determinada célula. Entonces, aquí lo que vamos a ver es solamente el receptor asociado a proteína G, el GPCR. Este receptor, primero tenemos que recordar que es un receptor extracelular, lo que quiere decir que se encuentra afuera de la célula. Otra característica importante es que estos receptores son los más abundantes en nuestro cuerpo y de hecho representan el sitio de acción de la gran mayoría de los medicamentos o fármacos que actualmente están disponibles en el mercado que utilizamos para la mayor parte de las personas. La mayor parte de los medicamentos que usamos, vía oral, vía intravenosa, vía intradérmica, vía subdérmica o transdérmica, actúan en este tipo de receptores. Más del 80-85% de los medicamentos actúan en este tipo de receptores y es por eso que es muy importante conocer cómo funcionan los receptores. Estos receptores de nuevo se encuentran en la membrana celular. Esto quiere decir que se encuentran afuera de la célula. Si esta línea de color azul representa la membrana celular, lo que quiere decir que todo lo que está abajo de la línea azul sería el citoplasma y todo lo que está arriba representaría el exterior de la célula. Entonces, este receptor recibe varios nombres o tiene varios nombres. Uno de ellos es receptor de 7 dominios transmembrana y el otro es receptor en serpentina. Recibe esos nombres porque este receptor en particular es un receptor que primero es una proteína. Esto quiere decir que está formado por una cadena de aminoácidos también. Esta proteína está formada por una cadena de aminoácidos que van a atravesar en 7 ocasiones la membrana celular. Esto quiere decir que de nuevo es una cadena de aminoácidos, que se encuentra afuera de la célula y esta cadena entra y sale constantemente de la membrana celular 7 veces. Entonces, aquí entra primero hacia el interior de la célula y luego la cadena de aminoácidos sale de la célula y luego vuelve a entrar y luego vuelve a salir y luego vuelve a entrar, vuelve a salir y finalmente vuelve a entrar. Y aquí ya se queda adentro de la célula. Entonces, de nuevo, es una cadena de aminoácidos que es toda esta cadena de color azul que entra y sale 7 veces de la membrana celular. Entonces, eso nos
hace entender por qué se llama el receptor de 7 dominios transmembrana. Se llama de 7 dominios transmembrana porque atraviesa en 7 ocasiones la membrana celular, lo que lo distingue de los receptores de dominio único transmembrana. Los receptores de dominio único, como el de la tirosina quinasa, por ejemplo, solamente atraviesan en una ocasión la membrana celular. Entonces, el GPCR, o el receptor asociado a proteína G, que es un receptor de 7 dominios transmembrana, entra y sale 7 veces de la membrana celular y finalmente la cadena se queda adentro de la célula. Aquí adentro de la célula está pegado esta cadena de aminoácidos con otra proteína. Entonces el receptor está formado por 2 proteínas. Una proteína que representa esta cadena de aminoácidos que entra y sale 7 veces y otra proteína que está adentro de la célula. A esta segunda proteína le llamamos proteína G. Proteína G. Entonces ahí entendemos por qué recibe los otros 2 nombres este receptor. Primero, receptor en serpentina, pues creo que es bastante obvio. Como entra y sale 7 veces, tiene esta forma como de serpiente, entrando y saliendo. Y finalmente el otro nombre, el receptor asociado a proteína G, porque en el interior de la célula el receptor está unido con otra proteína que se llama proteína G. Después, esta proteína G está compuesta por 3 subunidades. Esto quiere decir que la proteína tiene 3 partes en general, que son una subunidad alfa y otra subunidad, u otras 2 subunidades, perdón, que son la subunidad beta y la subunidad gamma. Entonces, la proteína G está compuesta por 3 subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Esas 3 subunidades forman la proteína G. Entonces, esta proteína en condiciones normales está unida con adenosín difosfato. Con ADP en su forma inactiva, que está unida con ADP. ADP, que es adenosín difosfato. Cuando se activa el receptor, esto quiere decir cuando una hormona llega a la célula en la cual se encuentra este receptor y produce la activación del receptor, a esa hormona ya dijimos que le llamamos primer mensajero. Entonces, una hormona representa el primer mensajero. Y esta hormona va a llegar a la parte externa del receptor asociado a proteína G. Aquí está la porción amino del receptor. Y aquí es donde se encuentran los sitios de unión a donde se va a pegar la hormona. Aquí es a donde se va a unir específicamente la hormona. Entonces, la hormona es el primer mensajero. Y el primer mensajero activa al receptor, que en este caso nuestro receptor es toda esta estructura de 2 proteínas. La serpentina y la proteína G que está adentro. Todo eso es el receptor. Cuando la hormona activa al receptor, esto va a provocar un cambio en el interior de la célula, específicamente en la proteína G. Al activarse el receptor por parte del primer mensajero por la hormona, lo que va a suceder es que el ADP se va a separar de la subunidad alfa y se va a unir a esta subunidad ATP o adenosín trifosfato. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que se separa el ADP y se une el ATP. Entonces, al unirse el ATP a la proteína G, esto va a provocar la separación de las subunidades. Se separa la subunidad alfa de la subunidad beta gamma. La separación de la subunidad alfa y de la subunidad beta gamma, subunidad beta y la subunidad gamma.
Y por acá tenemos a la subunidad alfa. Entonces, la activación del receptor por la hormona o por el primer mensajero produce la separación de la proteína G en una subunidad beta gamma y en una subunidad alfa, que estaban previamente unidas. Y posteriormente, esto va a dar origen a la creación del segundo mensajero. Lo que va a hacer la subunidad alfa en este caso es activar, perdón, salté un pequeño paso aquí, se llama efector. Receptor activa al efector y luego el efector ahora sí produce el segundo mensajero y finalmente el segundo mensajero activa la proteína blanco y la proteína blanco produce el efecto. Entonces, el receptor activa al efector. En este caso en particular, el efector es una molécula que se encuentra en la membrana celular también. En la membrana celular se encuentra una molécula que se llama adenilciclasa. La adenilciclasa va a ser activada por la subunidad alfa. Y la subunidad alfa, al activar a la adenilciclasa, va a provocar que, que este efector convierta o use ATP, adenosintrifosfato, que se encuentra en el interior de la célula y que se convierta en adenosin monofosfato cíclico o AMP cíclico, que en este caso este es nuestro segundo mensajero. Entonces, nuestro primer mensajero es la hormona. El receptor es el receptor asociado a proteína G. El efector es la adenilciclasa y el segundo mensajero es el AMP cíclico. El incremento en los niveles de AMP cíclico en el interior de la célula es lo que va a producir la activación de la proteína blanco. Una proteína blanco que en este caso, la proteína quinasa A. La proteína quinasa A proteína sinasa A. Y esa proteína sinasa es la que posteriormente va a producir un efecto. Pero ahorita, en la siguiente clase ya hablamos sobre esto. Y vamos a hablar también sobre las características de la proteína sinasa o de la proteína quinasa A. Ahorita ya se me acabó el tiempo, entonces me voy a quedar aquí. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a detenernos en esta parte. La siguiente clase voy a continuar con el funcionamiento de los receptores asociados a proteína G. Vamos a ver las diferencias entre las subunidades de los receptores, porque hay subunidades alfa, subunidades alfa S, alfa I y alfa E. Dependiendo del tipo de subunidad, es el tipo de segundos mensajeros y el tipo de proteína blanco que activan. Y también vamos a continuar con las generalidades del sistema endocrino. Nos faltan un par de cosas de ver sobre las generalidades de las hormonas. Y vamos a empezar la siguiente clase también con el tema de hipotálamo, hipófisis y obviamente de todas las hormonas que se producen en estas dos glándulas endocrinas. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, si no hay ninguna otra duda, los veo el siguiente viernes para continuar con la sesión. Muchas Muchas gracias. gracias. Dime, Gracias, Alejandra. doctor. Doctor, disculpe, es que está una situación problema para semana 1. Quería saber si le va a poner fechas y si se va a entregar esta semana o vamos a verla hasta la siguiente o próxima. Las situaciones problemas no son parte de los evaluables de esta materia. Lo Ah, evaluable de ok. esta materia es solamente lo que les mencioné al principio: la infografía, los quizzes quincenales, el examen nacional y el caso integrador. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos.
Gracias, doctor.